Realmente quería verlo así. Tenía una regla, solo una. Nunca involucrarme con el jefe. Parecía simple, pero entonces llegó él, con esa mirada que parecía desnudarme sin siquiera intentarlo. Esa voz que me llegaba antes que cualquier palabra. Y ese traje que no tenía derecho a quedarle tan bien a un ser humano. Seguí la regla hasta el día en que olvidé que podía estar escuchando y le dije en voz alta a mi mejor amiga que había soñado con él desnudo y que de verdad quería que ese sueño se repitiera. Él estaba justo detrás de mí y ahí fue cuando todo se vino abajo. Capítulo 1. El día que no debía hablar. Tenía una regla, solo una. Y durante 8 meses, 2 días y unas 14 horas, no es que estuviera contando, había seguido esa regla con una disciplina que rozaba lo heroico. Nunca el jefe. Simple, razonable, el tipo de cosa que cualquier persona con un mínimo de instinto de supervivencia podría mantener. Y lo había conseguido a pesar del traje que usaba los martes, a pesar de la voz que llegaba antes que cualquier palabra, a pesar de que una vez se inclinó sobre mi escritorio para coger un informe, y tuve que contar mentalmente hasta 10 para no hacer nada que me costara el trabajo. 8 meses, 2 días y unas 14 horas. Y entonces llegó un jueves de marzo a las 6:40 de la tarde. La oficina estaba casi vacía a esa hora. La mayoría del equipo se había ido después de las 6, y la planta tenía esa extraña quietud que los espacios corporativos adquieren cuando pierden a la mayoría de su gente. Más amplios, más fríos, llenos de sillas apartadas y monitores en modo de ahorro de energía. Estaba terminando un informe que técnicamente podía esperar hasta el viernes, pero que me había prometido entregar hoy porque era el tipo de promesa inútil que te haces cuando necesitas tener el control sobre algo en tu propia vida. Aparté mi silla, cogí mi teléfono y llamé a Pipa. Era lo que hacía cuando necesitaba una voz humana que no fuera de un compañero de trabajo. Y Pipa Sua, mi mejor amiga desde la universidad, 25 años, cero filtro, siempre respondía. Hola, dijo con ese tono de alguien acomodado en el sofá sin intención de hacer nada más por el resto de la noche. ¿Sigues en esa oficina que huele a ambición corporativa y malas decisiones? Estoy terminando un informe. Eso es un sí. Hizo una pausa deliberada. ¿Sigue él ahí? Supe inmediatamente quién era el él de esa frase. Pipa había aparecido en la oficina una vez, hacía 2 meses, para dejarme un almuerzo que había olvidado en casa. Se había cruzado con Kyle Ferrante en el pasillo durante quizás 4 segundos. 4 segundos que ella nunca olvidó y que yo nunca más pude ignorar porque Pipa había convertido esos 4 segundos en combustible para cada conversación desde entonces. No, no sabía si estaba o no, pero esa era la respuesta más segura. Se fue temprano. Estás mintiendo. No lo estoy. Tu tono se volvió 2 grados más defensivo cuando dijiste que se fue temprano. Estaba claramente satisfecha consigo misma. Vesper, tienes que contarme algo. No tengo nada que contar. Trabajas con el hombre más atractivo que he visto en traje en toda mi vida durante 8 meses sin contarme absolutamente nada. Y se supone que debo aceptarlo. 8 meses y 2 días, dije antes de poder contenerme. Silencio. Luego, ajá, eso no significa nada. Estás contando los días, Vesper Adler. Estoy contando el tiempo de empleo. Cerré una pestaña del navegador con más fuerza de la necesaria. Eso es lo que hacen los empleados. Cuentan el tiempo de empleo. No contabas cuando trabajabas en Hartwell y Moss. Hartwell y Moss tenía mala ventilación y un gerente que mordía bolígrafos. Y Kyle Ferrante tiene una cara que parece esculpida por alguien enfadado con todas las demás personas guapas del mundo. Dijo, alargando las palabras. ¿Sabes lo que pienso? Pienso que piensas en él con frecuencia, en momentos inapropiados. Pipa, como durante las reuniones. Para, como cuando intentas dormir. No voy a seguir esta conversación. Como cuando sueñas, dijo ella. Y había algo en la precisión de ese tono que me hizo dejar de teclear. ¿Has soñado con él, Vesper? El silencio que siguió fue demasiado largo para ser inocente. Lo sentí antes de poder hacer nada al respecto. Eso es irrelevante, dije.
Eso es un sí. Su voz subió una octava. ¿Soñaste qué exactamente? Absolutamente nada. Yo te voy a decir. ¿Soñaste que te llamaba a una reunión y te pedía tu opinión sobre la propuesta trimestral? Pipa, te lo juro. ¿Soñaste que llevaba traje, Vesper? ¿O soñaste que estaba sin traje? Cállate. Sin traje, concluyó ella con el entusiasmo de quien acaba de resolver un caso. Sin nada, tal vez. A ver, dime, ¿he acertado? Miré al techo, luego a la pantalla del ordenador, luego al pasillo vacío frente a mí con sus filas de escritorios desiertos y una iluminación ligeramente más tenue que durante el horario de oficina. No había nadie allí. Estaba segura. Había oído cerrarse el ascensor por última vez hacía al menos 20 minutos. Vale, dije con un tono de voz que esperaba que transmitiera que esto era solo información, no una confesión. Sí, es irresistible. ¿Vale? Es el tipo de hombre que entra en una habitación y dejas de pensar en lo que estabas pensando porque ocupa todo el espacio sin hacer nada. Pienso en él en los momentos más inoportunos, en medio de las reuniones, en la cola del café, a las 11 de la noche cuando debería estar durmiendo. Y sí, puede que haya ocurrido que soñé con él sin ropa. Y puede que haya ocurrido que este sueño fuera del tipo del que no quieres despertar. Y también puede que haya ocurrido que en el momento en que me desperté, pensé que me gustaría mucho que ese sueño se repitiera. Esto no significa nada, no cambia nada. Y si le repites esto a cualquier ser vivo, no volveré a hablarte en mi vida. Pipa tardó un segundo en responder, el tipo de segundo en el que debería haberme dado cuenta de que algo iba mal. Pero no lo hice. Vesper, dijo con una voz extrañamente contenida para sus estándares, estás sola en la oficina, ¿verdad? Lo estoy, ya lo he dicho. ¿Segura? Me giré en mi silla. Kyle Ferrante estaba de pie a unos 3 metros de mí, con el maletín en la mano y la corbata ligeramente aflojada. Con el aspecto que tenía al final del día, cuando pensaba que ya nadie le observaba, había vuelto. No sé cuándo, no sé cuánto tiempo llevaba allí, pero por la forma en que me miraba, tranquilo, absolutamente tranquilo, con esa expresión que no delataba nada, excepto el hecho de que lo delataba todo. Supe que había sido el tiempo suficiente. El auricular se me cayó de la oreja. Inclinó la cabeza ligeramente. Podemos hacerlo en directo, dijo con la voz de alguien que comenta el tiempo que hace fuera. El último pensamiento coherente que tuve fue que el suelo se elevaba hacia mí de una forma que no era normal. Me desperté en el sofá de la sala de conferencias. Era el sofá gris contra la pared del fondo, el que la gente usaba cuando esperaba antes de una presentación importante. Estaba tumbada en él con una chaqueta doblada bajo la cabeza. No era mi chaqueta y había una calidad diferente en la iluminación porque alguien había encendido solo las luces indirectas en lugar de las del techo. Kyle estaba sentado en la silla más alejada de la mesa, a unos 4 metros de mí, con el maletín apoyado en la rodilla y el teléfono en la mano. No me miraba cuando abrí los ojos. Cuando se dio cuenta de que estaba despierta, levantó la mirada con esa misma expresión de siempre, imposible de leer, imposible de ignorar, y dijo con una naturalidad que me hizo desear desaparecer de la faz de la tierra. ¿Quieres agua? Lo miré fijamente durante unos segundos. ¿Tú? Mi voz salió débil. Me aclaré la garganta. ¿Cuánto tiempo estuve? Unos 3 minutos. Se levantó, fue a la mesa auxiliar donde había una botella de agua y un vaso, y colocó ambos al alcance de mi mano, con un gesto que no tenía nada de dramático, como si la gente se desmayara delante de él con regularidad y él hubiera desarrollado un protocolo. Sin secuelas aparentes. Le pedí al médico de la planta que subiera, pero volviste en ti antes de que llegara. Hay un médico en esta planta, en la segunda planta, en todo el edificio, técnicamente. Me senté lentamente, cogí el vaso de agua y bebí porque necesitaba hacer algo con las manos. Había vuelto a la silla lejana, a 4 metros, como si hubiera calculado cuánto espacio sería necesario para que no entrara en pánico al despertar o me desmayara de nuevo. El silencio entre nosotros era del tipo que ocupa espacio físicamente, como algo alrededor de lo cual necesitas respirar. Miré la pared, la mesa, el vaso en mi mano, cualquier cosa que no fuera él. Kyle, dije finalmente,
con el tono más profesional que pude reunir en 30 segundos, sobre lo que oíste. No necesitas explicar nada hoy. Quiero explicar. Lo sé. Me estaba mirando con esa calma que nunca parecía un esfuerzo para él, nunca parecía una actuación, pero no tiene por qué ser hoy. Cerré la boca. Cogió su maletín, se levantó y caminó hacia la puerta con su paso lento y controlado de siempre. Antes de salir, se detuvo sin girarse. Vete a casa, Vesper. El informe puede esperar hasta el viernes. La puerta se cerró. Me quedé allí un tiempo que no pude medir, con el vaso de agua en la mano y la cabeza intentando procesar toda la ecuación. Había oído, había dicho aquello con aquella voz. Me había desmayado. Había esperado a que me despertara. Me había dado agua, se había alejado 4 metros y había hablado como si estuviéramos discutiendo la agenda de la semana. Mientras me acostaba esa noche, llegué a la conclusión de que solo había una interpretación razonable para todo aquello. Iba a actuar como un adulto y fingir que no había pasado nada. A la mañana siguiente, él sería el jefe, yo sería la asistente. La vida continuaría como antes. Es lo que ocurre con la gente madura y profesional que entiende que ciertos momentos es mejor dejarlos atrás. A la mañana siguiente, me llamaron a su despacho a las 9 en punto. Y cuando entré y él levantó los ojos de la pantalla hacia mí, tranquilo, absolutamente tranquilo, con ese peso específico que todavía estaba aprendiendo a reconocer, me di cuenta de que no iba a fingir absolutamente nada. Capítulo 2. Los ascensores nunca volverán a ser seguros. La reunión duró 4 minutos. Me pidió que revisara la presentación del cliente Mori antes del almuerzo. Me miró con esa expresión que no delataba absolutamente nada. Y eso fue todo. Plazo de presentación del cliente para el almuerzo. Salí de la sala con el archivo en la mano y la sensación ligeramente humillante de que me había preparado para algo que no ocurrió. Volví a mi escritorio, convencida de que había interpretado mal su expresión de la noche anterior, que era exactamente lo que parecía: un jefe pidiendo una revisión de una presentación. Adulto, profesional. El incidente del día anterior estaba debidamente enterrado donde merecía estar, en un cajón cerrado con llave en el fondo del océano en otro continente. Esa convicción duró hasta las 10:30, cuando pasó por mi escritorio de camino a la sala de conferencias. Se detuvo un segundo y dijo sin mirarme, con la voz lo suficientemente baja como para que solo yo pudiera oír: ¿Tomas el café solo o con leche? Levanté la vista de la pantalla. Con leche, dije, porque era la respuesta verdadera, y mi cerebro no había procesado la pregunta a tiempo para inventar otra. Asintió ligeramente y siguió caminando. 2 minutos después, Lev Orsin, la mano derecha de Kyle, ex hombre de seguridad personal de pocas palabras y sin expresiones faciales identificables, apareció junto a mi escritorio con un café con leche y se fue sin decir nada. Miré la taza, luego miré la sala de conferencias, cuyas paredes eran de cristal y a través de las cuales podía ver a Kyle sentado a la cabeza de la mesa, escuchando a alguien hablar con esa atención contenida que tenía para todo, como si el mundo entero necesitara demostrar que merecía 5 minutos de su tiempo antes de recibirlos. No me estaba mirando, pero había enviado el café. Pegué un nuevo post-it en mi monitor esa misma tarde, en mayúsculas con rotulador azul: nunca el jefe. El problema de las provocaciones de Kyle Calferrante era que no eran del tipo que se podía clasificar como acoso o molestia o cualquier cosa que justificara una conversación con recursos humanos. Eran quirúrgicas, calibradas. Una pregunta aquí que no tenía nada de profesional, pero que podía parecer perfectamente profesional si alguien la oía desde fuera. Un comentario allí que sonaba neutro en cualquier contexto, excepto para alguien que conocía el contexto. Una mirada que duraba un segundo más de lo necesario. No 2, no 3, exactamente 1, como si supiera que 2 ya sería demasiado y 1 era suficiente para hacer el daño. El martes, se detuvo junto a mi escritorio para preguntar si había dormido bien. Bien, dije. Genial, dijo con un tono que hacía imposible saber si estaba siendo irónico o no. Parecías cansada ayer.
Me desmayé ayer. Eso explica el cansancio. Siguió caminando. El miércoles, durante una reunión con otros 3 miembros del equipo, me pidió mi opinión sobre la estrategia de entrada en el mercado europeo. Y cuando respondí con datos, con argumentos, con la voz firme de alguien que había preparado ese análisis, se quedó mirándome un segundo después de que terminé, con esa expresión cerrada que no delataba nada, y dijo solo eso y pasó al siguiente punto de la agenda como si nada hubiera pasado. 2 segundos, un único monosílabo, y tuve que beber agua antes de seguir hablando porque mi garganta había decidido que no era un buen momento para funcionar normalmente. En el baño de mujeres de la planta 12, el jueves por la mañana, me miré en el espejo y dije en voz alta con la claridad de quien hace una declaración formal: trabajas para él. Es tu jefe. Tienes una regla. La regla existe por una muy buena razón. Y esa razón es que no quieres destruir tu carrera, tu cordura y tu capacidad de ir a trabajar sin sentir que el suelo está inclinado. Nunca. El jefe. La mujer del espejo no parecía totalmente convencida. Pipa llamó el viernes a las 11 de la mañana mientras yo cruzaba el pasillo hacia la fotocopiadora. Suéltalo, dijo sin preámbulos. No tengo nada que soltar. Vesper, has desaparecido durante 2 días. Solo desapareces cuando estás procesando algo. ¿Qué ha pasado? Miré a ambos lados del pasillo. Vacío. Bajé la voz de todos modos. Me ha estado provocando toda la semana, dije rápidamente, en el tono de quien denuncia un delito. Preguntas que no son preguntas, miradas que no son miradas. Me envió café sin que se lo pidiera. Café, repitió como si hubiera dicho que me había enviado un anillo de diamantes. Es café, Pipa. La gente envía a Vesper Adler. Este hombre te oyó confesar que soñaste con él desnudo, y su respuesta fue enviar café. Esto no es provocación. Esto es cortejo. No lo es. Es el equivalente corporativo de echarse el pelo hacia atrás delante de alguien. Tu jefe te está coqueteando y tú estás aquí hablándome de que tuve que salir del pasillo. Fui a la escalera de emergencia, abrí la puerta y me quedé allí, en el escalón de hormigón, fingiendo que tosía, mientras Pipa completaba su razonamiento con un entusiasmo que habría sido más apropiado en un estadio de fútbol que en una llamada telefónica de viernes por la mañana. Tardé 40 segundos en convencerla de que tenía que volver al trabajo. Otros 20 en convencerme a mí misma. El post-it se quedó pegado en el monitor todo el fin de semana. El lunes siguiente, tuve que ir a la planta 20 para conseguir una firma en un contrato que Kyle había solicitado urgentemente. La planta 20 era donde estaba la dirección financiera. Oficinas más grandes, moqueta más oscura, el tipo de ambiente que parecía estar constantemente celebrando una reunión importante, incluso cuando estaba vacío. Volví en el ascensor con el contrato firmado en la mano. A las 4:30 de la tarde, las puertas se estaban cerrando cuando una mano apareció en el hueco y las detuvo. Kyle entró. Llevaba el traje gris que yo había catalogado mentalmente como el más inconveniente de todos. No porque fuera más bonito que los demás, sino porque el gris en él hacía algo que no podía explicar de una manera que sonara racional. Me miró. Miré el panel de botones y pulsé el 12 como si fuera lo más fascinante que había hecho en mi vida. Las puertas se cerraron. El ascensor empezó a bajar. Kyle se quedó a medio metro de mí y no dijo nada. Sostuve el contrato con ambas manos y no dije nada. El silencio era del tipo que tiene temperatura, no frío, no caliente. Algo entre los dos que hace difícil respirar a un ritmo normal sin que parezca que estás haciendo un esfuerzo. 3 pisos, 4. El ascensor bajaba lentamente porque era el modelo antiguo del edificio, que la dirección insistía en llamar clásico y que todo el mundo sabía que era simplemente lento. Se movió, no mucho, solo lo suficiente para que la distancia entre nosotros disminuyera de medio metro a algo que no podía medir sin mirarlo. Y mirarlo era exactamente lo que intentaba no hacer. Sentí el calor antes que nada. El tipo de calor que un cuerpo irradia cuando está demasiado cerca y tú eres demasiado consciente de ello. 6 pisos, 7. Vesper, dijo con esa voz. Giré la cabeza. Fue un error.
pero estaba exactamente donde había calculado. Demasiado cerca, peligrosamente cerca. Sus ojos me sostuvieron con esa expresión que no revelaba nada y al mismo tiempo lo delataba todo. Antes de que pudiera formar ninguna palabra, antes de que el sentido común pudiera interferir, apoyó la mano en la pared junto a mi cabeza, inclinó la cara con una lentitud deliberada y me besó. No fue un beso vacilante. No fue un beso que pidiera permiso o dejara lugar a dudas. Fue un beso de certeza absoluta, del tipo que empieza dominando y acaba haciendo que la otra persona se rinda por completo. Sus labios tomaron los míos con un hambre contenida, elegante y voraz al mismo tiempo. Su mano se movió lentamente hasta mi cara, su pulgar presionando suavemente bajo mi barbilla, mientras sus dedos se extendían por la línea de mi mandíbula, inclinando mi cabeza exactamente como él quería. El contrato se me resbaló de los dedos y cayó al suelo del ascensor con un ruido sordo que resonó entre nosotros, pero el sonido apenas se registró en mi mente. Detenerse ya no era una opción que mi cuerpo reconociera. No me resistí, respondí. Mi mano encontró la solapa de su traje, atrayéndolo más cerca mientras mi respiración se aceleraba, caliente e irregular. Sentí el momento exacto en que se dio cuenta del efecto que tenía en mí. La ligera sonrisa que se formó contra mis labios, la forma en que su cuerpo se presionó más contra el mío, atrapándome entre la pared fría y su calor sólido. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía sentir cada latido a través de la fina tela de mi blusa. El beso se profundizó, lento e intenso, las lenguas encontrándose en un ritmo que hizo que mis piernas se debilitaran. Un bajo suspiro escapó de mi garganta, y él lo capturó, devorándolo como si fuera el sonido más dulce que hubiera oído nunca. El ascensor se detuvo con un suave ding. Las puertas se abrieron en la planta 12, revelando el pasillo vacío e iluminado. Se apartó con la misma calma con la que se había acercado. Me miró un segundo con una cara que había vuelto a ser la de siempre. Cerrada, imposible, elegante. Luego se agachó, recogió el contrato del suelo y lo puso en mi mano. Eso fue un error, dije con la voz ligeramente diferente de lo normal. Era la única frase que tenía disponible en ese momento. Lo consideró un segundo. Puede que lo fuera, dijo. Fue el mejor error que he cometido en mi vida. Una pausa. No me arrepiento ni un poco. Las puertas empezaron a cerrarse. Él se quedó en el ascensor. Yo me quedé en el pasillo con el contrato en la mano y la certeza de que el post-it de mi monitor había perdido por completo la batalla. Nunca admitió que estaba luchando. En los días que siguieron, evité a Kyle con una eficacia que habría sido admirable en cualquier otro contexto. Desviaba mis viajes al pasillo principal a horas en las que sabía que estaba en reuniones. Respondía a los correos electrónicos con la objetividad de un informe técnico. Enviaba todo lo que necesitaba su aprobación a través de Lev, que recibía los documentos sin comentarios y los devolvía sin comentarios con la expresión de alguien que había aprendido a no hacer preguntas sobre ciertas cosas. Kyle no presionó, no insistió, no envió otro café, pero tampoco desapareció. Aparecía donde yo estaba con esa naturalidad que podría ser coincidencia si no supiera en el fondo que no era el tipo de hombre que deja las cosas al azar. Y cada vez que nuestras miradas se cruzaban en el pasillo, en una reunión, en la cocina de la planta cuando iba a por agua, había algo en él que no necesitaba palabras y que precisamente por eso era imposible de ignorar. Al final de la primera semana, me di cuenta de que estaba perdiendo. Al final de la segunda, me di cuenta de que había perdido. La cuestión era solo cuándo iba a admitirlo ante mí misma. Capítulo 3. Una noche fue una mentira desde el principio. La solución llegó un martes a las 2 de la tarde, mientras fingía revisar una hoja de cálculo y en realidad contaba cuántas veces había pasado por mi campo de visión en las últimas 2 horas. 4 veces. 4. Y no había dicho ni una palabra en ninguna de ellas. Solo había pasado con ese paso lento y controlado que ocupaba todo el pasillo de una manera que parecía intencionada, pero que probablemente era solo su forma de caminar. Porque algunos hombres nacían así, como si el espacio a su alrededor fuera una extensión de su propio cuerpo.
La solución era simple, era lógica. Era el tipo de cosa que debería haber considerado días atrás, cuando todavía tenía más control sobre la situación. Una noche, quitármelo de encima. Hecho. Era lo que hacía la gente. Lo acumulaban hasta un punto insoportable, lo resolvían de una vez por todas. Y luego el sistema volvía al equilibrio porque ya no había nada pendiente. Como un archivo abierto que cierras. Como una pestaña del navegador que consumía memoria innecesariamente. Simple, eficiente, sin secuelas. Siempre que ambas partes entendieran las condiciones desde el principio, yo era buena con las condiciones. Era mi punto fuerte. Fui a su despacho a las 3:20 y llamé 2 veces a la puerta antes de abrirla. Kyle estaba al teléfono. Levantó la vista cuando entré, dijo algo en inglés a quien quiera que estuviera en la línea y colgó con una brevedad que probablemente fue grosera, pero que no pareció molestarle. Se quedó mirándome en silencio, con esa paciencia que nunca parecía costarle nada. Una noche dije, de pie frente al escritorio con la voz que usaba en las presentaciones para clientes importantes, directa, sin vacilaciones, sin lugar a malentendidos. Eso es todo. Sin conversación sobre lo que significa, sin implicación después, sin cambios en el trabajo. Tú tratas esto como un asunto cerrado, y yo hago lo mismo. Condiciones claras desde el principio. Se quedó en silencio un segundo. Solo uno. De acuerdo, dijo. Me había preparado para la resistencia, para la negociación, para algún comentario con esa sutil ironía que usaba cuando quería desestabilizar sin que pareciera que lo intentaba. No me había preparado para un de acuerdo, dicho con esa facilidad irritante, como si hubiera propuesto una hora de reunión y él estuviera confirmando su disponibilidad. De acuerdo, repetí, porque necesitaba verificar que había oído bien. De acuerdo, dijo de nuevo con el mismo tono, y había algo en sus ojos que no pude leer a tiempo, antes de decidir que era mejor no intentarlo. Salimos de la oficina por separado, como yo había pedido. Me envió la dirección por mensaje de texto, sin texto adicional, solo la dirección, y fui allí en taxi con el abrigo cerrado y la convicción de que estaba tomando una decisión adulta y racional que resolvería el problema de una vez por todas. El edificio era de cristal. Por supuesto, era de cristal. Estaba en el Upper West Side, unos 70 y tantos pisos de fachada espejada que reflejaban el cielo de Manhattan, como si el propio edificio pensara que el cielo era una versión inferior de él. La recepcionista me esperaba por mi nombre, lo que significaba que les había avisado con antelación, lo que significaba que había planeado con antelación, lo que decidí no analizar porque me llevaría a una conclusión que desestabilizaría la lógica de todo el plan. El apartamento estaba en la planta 53. Cuando la puerta se abrió, entendí inmediatamente a qué se refería cuando había dicho «de acuerdo» con esa facilidad. No era indiferencia, era confianza. Era el tipo de hombre que no necesita negociar porque sabe exactamente lo que va a pasar. Y el apartamento era la versión física de esa certeza. Frío, impecable, absurdamente hermoso. Paredes de hormigón, visto y cristal del suelo al techo. Todo Manhattan fuera como un telón de fondo que había costado más de lo que la mayoría de la gente gana en 10 años. Muebles oscuros, líneas limpias, sin elementos decorativos innecesarios. Era el interior de un hombre que no toleraba el exceso en ninguna forma. En el centro de la habitación, la mesa estaba puesta para cenar. 2 copas, una botella de vino tinto abierta. Había preparado la cena. Miré la mesa, luego a él, que estaba de pie cerca de la cocina, con las mangas de la camisa arremangadas hasta los codos, lo cual era objetivamente inconveniente, mirándome con esa misma calma de siempre. Dijiste una noche, dije. No dijiste cena, eran casi las 8 de la noche. Se movió hacia la mesa sin prisa. Parecía grosero no ofrecer. Grosero, repetí. Siéntate, Vesper. Me senté. La cena era rigatoni con salsa de tomate y albahaca fresca, que había hecho él mismo, lo cual era información que no había pedido y que mi cerebro se negaba a procesar por completo porque necesitaba mantener el enfoque en los términos del acuerdo.
El vino era un Burdeos que no conocía, pero que tenía ese sabor de algo que envejece bien, con cuerpo y un final que se quedaba en la lengua más tiempo de lo que era conveniente pensar. Hablamos, no de trabajo, de otras cosas, las que surgen cuando el vino es bueno y la ciudad está ahí fuera y nadie necesita interpretar ningún papel específico durante unas horas. Me preguntó de dónde era. Dije que había crecido en Portland, que había venido a Nueva York a los 22 años con una maleta grande y la convicción de que la ciudad me debía algo. No se rió, pero algo en su cara cambió ligeramente. La forma en que cambiaba cuando encontraba algo genuinamente interesante y no necesitaba decirlo. ¿Y tú? Dije después. ¿Creciste aquí? Una pequeña pausa, casi imperceptible. No, dijo, vine de otro lugar. No dio más detalles y no pregunté porque había algo en la forma en que dijo de otro lugar que hacía innecesaria la pregunta. Era el tono de alguien que había dejado algún lugar atrás intencionadamente y que no sentía la necesidad de dar más detalles. La tensión entre nosotros durante la cena era del tipo que no desaparece con la conversación. Al contrario, la conversación la alimentaba porque cada intercambio revelaba un nuevo ángulo de alguien a quien había pasado meses intentando no mirar directamente. Y cuanto más difícil se hacía no mirar, más claro se hacía que las condiciones del plan tenían un fallo fundamental que había ignorado al redactarlas. No se puede tratar como casual algo que nunca fue casual desde el principio, pero no estaba lista para admitirlo. Todavía no. Cuando nos levantamos de la mesa, la ciudad estaba oscura fuera y las luces de Manhattan tenían esa calidad específica de la noche tardía, más dispersas, más distantes, más hermosas por ello. Fue a llevar las copas a la cocina y yo me quedé cerca de la ventana mirando hacia afuera con el vino todavía ligeramente presente y la conciencia muy clara de que estaba a punto de ejecutar todo el plan y que había una parte de mí que ya sabía que el plan había fracasado antes de empezar. Cuando volvió se detuvo detrás de mí. No dijo nada. Podía sentir su presencia antes de cualquier contacto. Ese calor específico, esa gravedad que ejercía sin hacer nada para ejercerla. Vesper, dijo en voz baja. Me giré. Estaba más cerca de lo que había calculado. O quizás me había movido sin darme cuenta, atraída por esa gravedad silenciosa que siempre existió entre nosotros. Sus ojos me sostuvieron con una intensidad cruda. Sin máscaras, sin actuación, era solo él, mirándome como si yo fuera lo único en el mundo que todavía valía la pena ver. Cuando levantó la mano y pasó los dedos por mi cara, el tacto fue sorprendentemente ligero, lento, preciso, casi reverente. Sus yemas se deslizaron por mi piel como si estuvieran memorizando cada línea, cada curva, cada reacción que no podía ocultar. Un escalofrío traicionero recorrió mi espalda. Comprendí en ese instante que había perdido esta batalla mucho antes de entrar en este edificio. Se inclinó y me besó. Esta vez no fue como en el ascensor. Fue más lento, más profundo. Su mano permaneció en mi cara, su pulgar acariciando el contorno de mi labio inferior antes de capturarlo entre los suyos. Su otra mano encontró mi cintura, deslizándose posesivamente por la curva de mi cadera y atrayéndome contra su cuerpo con una firmeza que no dejaba lugar a dudas, pero también con una paciencia peligrosa. La paciencia de un hombre que sabe que tiene tiempo y piensa saborear cada segundo. Probé el vino tinto en su lengua, rico y ligeramente amargo, mezclado con el calor de su boca. Mis manos subieron a la parte delantera de su camisa, mis dedos agarrando la fina tela como si fuera lo único que me mantenía en pie. Toda la tensión acumulada de las últimas semanas, los últimos meses, de cada mirada robada, de cada café no solicitado, de cada palabra no dicha, afloró de golpe como una ola caliente y contenida que finalmente rompía la barrera. Un bajo gemido escapó de mi garganta cuando profundizó el beso, su lengua deslizándose contra la mía en un ritmo lento y deliberado que hizo que todo mi cuerpo respondiera. Sentí su pecho vibrar contra el mío con un sonido ronco de aprobación. Sus manos descendieron un poco más, agarrando mi cintura con más fuerza,
presionando nuestros cuerpos hasta que no hubo ni un solo centímetro de espacio entre nosotros. Podía sentir su calor a través de la tela, la creciente dureza presionando contra mi estómago, la prueba evidente de que estaba tan afectado como yo. Mis piernas se debilitaron. Me agarré más fuerte a su camisa, mis dedos temblando ligeramente mientras subían a su cuello, rozando la piel cálida de su nuca. Rompió el beso lo justo para respirar contra mis labios, su voz baja y ronca, cargada de deseo. No tienes idea de cuánto he esperado por esto. Antes de que pudiera responder, me besó de nuevo, esta vez con más urgencia. El beso se volvió más hambriento, más húmedo, más intenso. Una de sus manos se deslizó hacia abajo, agarrando mi muslo por encima de mi falda, moviéndose lentamente por el costado de mi cuerpo, como si quisiera mapear cada curva. Mi cadera se movió instintivamente contra la suya, buscando más fricción, y el gemido que él soltó contra mi boca fue puro pecado. Estábamos peligrosamente cerca de no poder parar. Mi cuerpo ardía, el suyo ardía. El aire a nuestro alrededor parecía más caliente, más denso, cargado de promesas que ninguno de los dos había verbalizado todavía. Me presionó contra la pared con el peso de su cuerpo, su boca descendiendo a mi cuello, dejando un rastro de besos calientes y húmedos que hicieron que mis ojos se cerraran y un suspiro tembloroso escapara de mis labios. Sus dientes rozaron ligeramente la piel sensible justo debajo de mi oreja, y me arqueé contra él, mis uñas clavándose en la parte posterior de su cuello. Estábamos casi allí, casi en el punto en que las palabras ya no serían necesarias, casi en el momento en que la razón se rendiría por completo al deseo que nos había consumido durante meses. Entonces la puerta fue derribada. El sonido fue agudo, violento, completamente fuera de lugar. Madera cediendo, metal golpeando la pared. Me aparté instintivamente y Kyle ya se había girado antes de que procesara lo que estaba pasando. Su cuerpo entre mí y la entrada de la habitación en una fracción de segundo, que reveló un instinto que no coincidía con ninguna versión de director ejecutivo que había construido en mi cabeza. 4 hombres, 5, todos de negro, todos con el mismo movimiento coordinado de gente que había hecho esto antes, que conocía exactamente la distribución del apartamento y la posición de cada persona dentro de él. Lev, a quien no me había dado cuenta de que estaba en el apartamento en una habitación lateral, apareció desde el pasillo e intentó reaccionar, pero había 2 hombres esperando exactamente eso. Me quedé helada. Kyle no gritó, no intentó negociar. Se quedó completamente quieto con esa cualidad específica de quietud que no es pasividad, es cálculo. Sus ojos recorrieron el ambiente con una velocidad y frialdad que nunca le había visto, y que no coincidían con ningún director ejecutivo de FinTech de 34 años que yo conociera. 2 hombres lo inmovilizaron por los brazos. No se resistió. Y entonces comprendí, por la forma en que lo sujetaban, no con violencia descoordinada, sino con la precisión de gente que sigue una orden específica, que no habían venido a robar nada, habían venido a llevárselo. Capítulo 4. Lo que no sabías de él. El avión era privado. Había procesado mucho en los últimos 40 minutos. La puerta rota, los hombres de negro, Lev inmovilizado en el pasillo, mis propias manos temblando mientras uno de los hombres me indicaba que caminara. Pero el avión era el detalle que no encajaba. Los aviones privados tenían dueños, tenían destinos, tenían una lógica detrás de ellos que todavía no podía ver. Y la falta de esa lógica era más aterradora que cualquier cosa que hubiera pasado desde que la puerta se dio. Kyle estaba sentado frente a mí, al otro lado del estrecho pasillo de la cabina, libre. Los hombres no le habían puesto nada, ni esposas, ni restricciones físicas, lo cual era otra pieza que no encajaba. Miraba por la ventana con esa misma expresión cerrada de siempre, excepto que ahora había algo debajo que nunca le había visto antes. No era miedo. Era más antiguo que el miedo. Era el tipo de expresión de alguien que reconoce un camino que pasó años intentando no volver a recorrer. Lev estaba en algún lugar en la parte trasera del avión, vivo, aparentemente ileso,
pero igualmente silencioso. Esperé hasta que los hombres se retiraron a la sección delantera antes de hablar. ¿A dónde vamos? Volvió sus ojos de la ventana hacia mí. Tardó un segundo, no porque estuviera pensando en la respuesta, sino porque estaba pensando en cómo darla. A Sicilia, dijo. El silencio que siguió fue del tipo que ocupa el pecho, no solo el aire a su alrededor. Sicilia, repetí. Italia, sur. Sé dónde está Sicilia, Kyle. Asintió ligeramente, como si eso fuera todo lo que había que decir sobre el tema, y volvió a mirar por la ventana. Lo observé durante unos segundos. La línea de su mandíbula, los hombros que no se habían relajado desde el apartamento, las manos abiertas sobre las rodillas con una tensión que solo aparecía en los nudillos si sabías dónde mirar. «¿Vas a explicarme qué está pasando?», dije. No era una pregunta. Se quedó en silencio un tiempo que fue lo suficientemente largo como para que empezara a pensar que no iba a hablar. Luego respiró hondo, lentamente, y giró la cara hacia mí con esa nueva cualidad en su expresión de alguien a punto de abrir un cajón que había mantenido cerrado con llave durante 15 años. Mi nombre completo es Kyle Aldo Ferrante. Se quedó en silencio un momento, como si el propio nombre necesitara aterrizar antes de cualquier cosa que viniera después. Mi padre es Donaldo Ferrante, jefe de la familia Ferrante. Sicilia, 3 generaciones. Territorio, influencia política, blanqueo de dinero a través de bodegas y construcción. Procesé cada palabra con el cuidado de quien desarma algo. Hablaba con la objetividad de una reunión de junta directiva, lo que hacía que el contenido fuera aún más difícil de sostener. Te fuiste, dije, a los 19. Vine a Nueva York sin nada, sin el nombre, sin el dinero, sin pedirle nada. Una breve pausa. Construí todo desde cero porque era la única forma de demostrar, principalmente a mí mismo, que podía existir sin ser un Ferrante. El avión sufrió una ligera turbulencia. Ninguno de los dos se movió. Quería preguntar por qué. ¿Por qué alguien abandona un nombre, una familia, una herencia entera y reconstruye todo desde cero en una ciudad que no le debe nada a nadie? Pero había algo en la forma en que miraba por la ventana que me decía que la respuesta estaba llegando y que cuando llegara tendría un peso que necesitaba estar quieta para recibir. Tenía un hermano menor. Se detuvo, no por falta de palabras. Kyle Ferrante nunca se detenía por falta de palabras. Se detuvo porque había algo en esa frase que necesitaba espacio antes de las que vendrían después. Marco, 15 años. La voz no cambió de volumen, pero cambió de textura. Se volvió más densa, como algo pasado por un filtro antes de ser liberado. Hubo una guerra territorial. Marco no tenía nada que ver. Era demasiado joven, todavía fuera de las operaciones, pero estaba en el lugar equivocado. Una pausa. Yo estaba allí. Lo vi. 3 palabras. El avión siguió volando. No dije nada porque no había nada que pudiera decir que no fuera más pequeño que ese silencio. Fue Kyle quien volvió a hablar, después de un tiempo que no pude medir. Esa noche decidí que no quería ninguna parte de ese mundo, y me fui. Mi padre nunca me lo perdonó. Nunca necesité que me perdonara porque no tenía intención de volver. Sus ojos volvieron a mí con esa calma que empezaba a entender que no era ausencia de sentimiento. Era la forma en que cargaba con demasiado sentimiento. Pero se está muriendo. Cáncer en fase avanzada, menos de 6 meses, y no aceptará morir sin dejar un sucesor Ferrante al mando. Envió a Savio Greco, el consigliere, su mano derecha, para organizar mi llegada. Escuché todo sin decir una palabra. Cuando terminó, pregunté lo único que había estado en mi cabeza desde que el avión despegó. ¿Y yo? ¿Por qué estoy aquí? Algo pasó por su rostro. Rápido, casi imperceptible, pero estaba allí. Te vieron conmigo, dijo. Semanas trabajando juntos, la cena de anoche. Quien organizó esto sabía quién eras antes de que entraras en ese apartamento. Si te quedabas en Nueva York sin protección, estarías en peligro. Una pausa. No les pedí que te trajeran, pero cuando me enteré de que te iban a dejar atrás sin ninguna cobertura, dije que venías conmigo. Procesé esta información con cuidado porque había 2 formas de interpretarla y necesitaba estar segura de cuál era la real antes de reaccionar.
Así que estoy aquí porque decidiste que estaba en peligro y que la solución era traerme a Sicilia sin preguntarme nada. Sí, sin avisar, sin explicar, sin considerar que podría tener una opinión al respecto. El avión despegaba en 40 minutos. No había tiempo para una reunión de alineación. Si las circunstancias fueran diferentes, me habría parecido gracioso. No lo hizo. Quiero volver, dije. Todavía no, Kyle. Todavía no, Vesper. El tono no era duro, pero era final. La forma en que algunas puertas se cierran, sin ruido, pero sin margen. Cuando la situación esté bajo control, volverás. Te lo garantizo. Lo miré durante mucho tiempo. Me devolvió la mirada sin apartarla, sin disculparse, con esa paciencia irritante que debía tener un límite en alguna parte, pero que todavía no había encontrado. ¿Tienes familia que necesite saber que estás bien?, preguntó después. Puedes avisarles. Di que tuviste que viajar por trabajo durante unas semanas, que todo está bien. Me entregó un teléfono, no el mío, sino uno desbloqueado. Olvidé organizar esto antes. Lo siento, lo olvidé. Como si hubiera olvidado incluir un archivo adjunto en un correo electrónico. El avión tenía Wi-Fi, así que grabé un video y se lo envié a mi madre. Breve y en el tono más natural que pude conseguir. Luego avisé a Pipa. Envié un video de mí misma y un mensaje porque Pipa era la persona que iba a notar mi desaparición con más rapidez y menos silencio. Tuve que viajar urgentemente por trabajo. Estoy bien, ya te explicaré. La respuesta llegó en 45 segundos. ¿Viajar a dónde? ¿Con quién? Vesper Adler. ¿Estás con el tío bueno? Miré el mensaje, luego a Kyle, que había vuelto a la ventana, ajeno al pánico digital que se desarrollaba en el teléfono que me había prestado. No puedo hablar ahora. Estoy bien. No puedo hablar. Vesper, voy a llamar a la Interpol. Desactivé las notificaciones y devolví el teléfono al asiento de al lado. El mío estaba en algún lugar de Nueva York. En el apartamento quizás, o en el bolso que se había quedado en el apartamento de Kyle cuando la puerta se dio. No me había parado a pensar en esto hasta ahora, lo que decía algo sobre el estado en el que me encontraba. En Nueva York había un apartamento con plantas que necesitaban agua cada 3 días. Había un gimnasio con débito automático el 1 de mes. Había un informe que había prometido entregar el viernes y que ahora estaba en el limbo de un servidor corporativo que técnicamente pertenecía a Kyle Ferrante. El mismo Kyle Ferrante, sentado a 1 metro de mí, en un avión privado rumbo a Sicilia por razones que todavía estaba procesando. El trabajo. Tenía un trabajo con un horario, con reuniones programadas, con una planta entera de gente que iba a notar mi ausencia el lunes por la mañana. Le había dicho a Pipa que era un viaje de trabajo, lo cual era técnicamente cierto si eras muy generoso con la definición de trabajo e ignorabas por completo la parte del secuestro. ¿Cuánto tiempo? Esa era la pregunta que no podía dejar de hacerme y para la que no había respuesta disponible. Kyle había dicho, cuando la situación esté bajo control, con la tranquilidad de quien anuncia un pronóstico del tiempo, sin número, sin plazo, ninguna de las coordenadas que usaba para organizar la existencia. Yo era una persona de coordenadas, de hojas de cálculo y plazos y post-it con mayúsculas. Y en ese momento, lo único que tenía era una ventana de avión, el silencio de un hombre que había decidido por mí sin preguntarme, y un teléfono que no era mío. Las plantas iban a morir de todos modos. No había nada que pudiera hacer al respecto ahora. La mansión Ferrante estaba en las colinas al sur de Palermo, en el tipo de paisaje que parecía pintado. Piedra antigua, olivos, el mar de fondo a una distancia que hacía que todo fuera más silencioso de lo que debería. La entrada era una verja de hierro forjado que se abría a un largo camino flanqueado por cipreses, y el edificio principal era grande sin ser excesivo, de la forma en que son las cosas cuando la riqueza es lo suficientemente antigua como para no necesitar demostrar nada. Llegué como la acompañante de Kyle Ferrante, que fue como Lev me describió a los hombres de la entrada cuando el coche se detuvo, y había decidido no analizar qué significaba exactamente eso en ese contexto, porque había un límite a lo que podía procesar en 12 horas. Donaldo Ferrante nos recibió en la sala principal. 68 años,
sentado en una silla de respaldo alto como alguien que no ha aprendido ninguna otra postura en la vida, con una cara que debió ser imponente antes de que la enfermedad la desgastara. Todavía había algo allí, en los huesos, en la forma en que se movían los ojos, que dejaba claro que este era un hombre acostumbrado a que las cosas se hicieran a su manera. Miró a Kyle con la expresión de quien espera la llegada de un documento importante, no de un hijo. Luego me miró a mí con la expresión de quien evalúa un elemento que no había solicitado y que todavía no sabía si era útil. Ella se queda en la habitación del este, dijo en italiano, sin dirigirse a mí directamente. Kyle no respondió. Se quedó de pie con esa quietud calculada. Los dos midiéndose con el silencio de personas que tienen demasiada historia como para necesitar palabras en el primer asalto. Al otro lado de la sala, un hombre que no había notado se levantó de un sillón y se acercó. Sabio greco, elegante, 50 y tantos, con el tipo de compostura que viene de décadas practicando cómo parecer más digno de confianza que nadie en la sala. Me extendió la mano con una sonrisa que era amabilidad en la forma y evaluación en el contenido. Sabio greco, dijo en un portugués fluido, con un acento que mezclaba italiano y algo que no pude identificar. Consigliere de la familia. Bienvenida, señorita Adler. Sus ojos me recorrieron con un cuidado discreto, del tipo que registra todo sin parecer que registra nada. Es un honor tenerla aquí. Gracias, dije, porque era la respuesta más segura. Asintió, se dio la vuelta y volvió al lado de Donaldo con la naturalidad de quien ha ocupado ese espacio durante tanto tiempo que ya no necesita pedir permiso. Fue entonces cuando el tercer hombre de la sala se movió. Había estado apoyado en la pared cerca de la ventana con un vaso en la mano y ese aire de alguien que llegó antes que todos y no piensa irse temprano. 38 años, hombros anchos, el tipo de cara que la mayoría de la gente encontraría atractiva hasta que notaran lo que había en los ojos, que no era calidez en absoluto. Drago Vital, descubrí más tarde, era el hijo del jefe de la familia rival, allí en una negociación que parecía diplomática en la superficie y que todavía no tenía suficiente vocabulario para entender por debajo. Caminó en mi dirección con una sonrisa que tenía encanto calculado en cada milímetro, mirándome de la forma en que algunos hombres miran cuando están decidiendo el valor de algo antes de hacer una oferta. Drago Vital, dijo en inglés, con la entonación de alguien acostumbrado a que su propio nombre produzca algún efecto. ¿Y usted es? Vesper, dije. Vesper, repitió el nombre como si lo estuviera saboreando. Luego volvió sus ojos hacia Kyle, que estaba completamente quieto en el centro de la sala con esa cualidad de estatua que adquiría cuando estaba enfadado y no pensaba demostrarlo. Interesante elección de compañía para un ferrante. Kyle no dijo nada. Drago dio un paso más, no hacia mí, hacia Kyle, y dijo algo en italiano con una sonrisa en los labios que no llegaba a los ojos. La voz era baja, pero logré seguir lo suficiente como para entender la estructura de la frase. Había un trato sobre la mesa. Había condiciones y estaba mi nombre en medio, dicho con una ligereza que hacía que todo fuera más siniestro que si se hubiera gritado. Me estaba ofreciendo como parte de una negociación, moneda de cambio, elemento de presión, algo útil en una ecuación de la que no había pedido formar parte. Luego me miró una vez más con esa evaluación que no se molestaba en disimular y volvió a donde había estado apoyado. Kyle permaneció quieto un segundo, que duró más de lo que debería. Luego, sin mirar a Drago, dijo 3 palabras en italiano con una voz que nunca le había oído. Baja, controlada y absolutamente desprovista de su elegancia habitual, como algo dicho desde dentro hacia afuera, sin filtro, sin actuación. Más tarde, cuando estábamos en el pasillo y Sabio pasó a nuestro lado de camino a otra ala de la mansión, lo alcancé en 2 pasos. ¿Qué dijo?, pregunté. Bajo, Kyle. ¿Cuáles fueron esas 3 palabras? Sabio me miró un segundo con esos ojos que parecían estar siempre 2 pasos por delante de cualquier conversación. Luego inclinó la cabeza ligeramente en mi dirección y dijo con la voz de quien transmite una información completamente ordinaria. Sul mio cadavere. Una pausa. Sobre mi cadáver. Siguió caminando.
Me quedé en el pasillo de la mansión Ferrante, con Sicilia fuera, y esas tres palabras resonando de una manera que tenía demasiado peso para su tamaño. Capítulo 5. Sicilia nunca fue sobre negocios. Drago Vital tenía un talento específico para aparecer en momentos en que Kyle no estaba. No era coincidencia. Tardé 2 días en entenderlo. 2 días de encontrarme con él en el pasillo de la mansión, en el jardín, en la terraza del almuerzo, siempre con esa sonrisa calibrada. Y siempre cuando Kyle estaba en alguna reunión con su padre, o con los hombres de la familia que iban y venían en coches oscuros, con una regularidad que había aprendido a no comentar. Drago me hablaba con la ligereza de quien no tiene ninguna intención específica, que era exactamente como sabía que la tenía. Kyle se dio cuenta al tercer día. «No vas a ir al jardín esta tarde», dijo por la mañana, mientras yo tomaba café en la cocina del ala donde nos alojábamos. Bajé la taza. «Perdona, Drago está en el jardín esta tarde. Te quedas en el ala este». Lo miré un segundo con la paciencia de quien cuenta internamente antes de responder. «Kyle, soy una adulta de 26 años que tiene autonomía sobre dónde va dentro de una casa. No en esta casa. No en esta. Esta casa tiene reglas que aún no conoces. Y Drago Vital es un peligro que no sabes cómo evaluar». Su voz era plana, sin irritación, lo que de alguna manera era peor que si hubiera habido irritación. «No estoy preguntando, estoy informando». «Ah», cogí la taza de nuevo. «Estás informando. Qué conveniente. Vesper, me trajiste aquí sin preguntarme. Me instalaste en un ala que no elegí, y ahora me estás diciendo dónde puedo y no puedo ir dentro de esta propiedad como si fuera un objeto que necesita ser guardado en el lugar correcto». Deposité la taza en el fregadero con un sonido que fue más fuerte de lo que pretendía. «Entiendo que hay peligro aquí. Entiendo que Drago tiene intenciones que no son buenas. Pero no soy tu propiedad, Kyle Ferrante, y que me trates como si lo fuera no me mantiene a salvo. Solo me mantiene enfadada». Se quedó en silencio un momento. Sus ojos estaban en mí con esa intensidad contenida y había algo bajo la compostura. Una pequeña fractura casi invisible que no pude identificar a tiempo antes de que hablara. «Estoy tratando de mantenerte con vida». Dijo solo eso. Abrí la boca, la cerré, salió de la cocina antes de que encontrara alguna respuesta que valiera la pena dar. La cena de esa noche era una obligación social de la mansión. Donaldo, Sabio, Drago, algunos hombres de la familia y nosotros dos. Mesa larga, velas, el tipo de comida que se siente como un protocolo, incluso cuando se llama informal. Había decidido en las horas entre la discusión de la mañana y la cena que estaba cansada de ser gestionada. No era heroísmo ni imprudencia. Era el límite natural de una persona que había pasado toda su vida tomando sus propias decisiones y que llevaba días comportándose como si necesitara permiso para existir dentro de un espacio. Cuando Drago, sentado 3 puestos a mi derecha, me hizo una pregunta sobre Nueva York durante la cena, respondí. Una respuesta, educada, breve, sin ninguna calidez, pero una respuesta. El tenedor de Kyle se detuvo medio segundo. Solo medio segundo. Cualquiera que no estuviera prestando atención no lo habría visto, pero yo llevaba semanas prestando atención, y lo vi. Drago sonrió e hizo otra pregunta. Respondí de nuevo, más breve esta vez, y volví mis ojos a mi plato. Al otro lado de la mesa, Kyle estaba completamente callado con esa cualidad específica de quietud que no era relajación. Era la contención de algo que se mantenía dentro con un esfuerzo deliberado. Entonces Drago se inclinó ligeramente y dijo con la voz lo suficientemente baja como para parecer una conversación paralela, pero lo suficientemente alta como para que Kyle ciertamente oyera. «Eres mucho más interesante de lo que esperaba para la acompañante de un Ferrante, Vesper». El silencio que se instaló en ese rincón de la mesa fue inmediato. Y entonces Lev, que estaba de pie cerca del buffet lateral, intentando con toda evidencia ser invisible, movió el brazo en un ángulo ligeramente equivocado y tiró una bandeja entera de vino tinto. El sonido fue inmenso. El vino fue en 3 direcciones. 2 de los hombres de la familia se levantaron por instinto. Donaldo levantó los ojos con una expresión que podría matar plantas. Lev se quedó en medio de la devastación
con esa expresión de alguien que no puede creer que haya hecho esto de nuevo. Y fue exactamente en ese momento, en ese silencio que siguió al caos, con todos los ojos vueltos hacia la bandeja en el suelo, que Kyle se giró hacia Drago y dijo, con una voz que nunca le había oído antes, baja, despojada de cualquier elegancia, sin su ironía habitual y sin el filtro que usaba para todo. Ella no es una acompañante. Una pausa de un segundo que pesó más que toda la bandeja. Y si te diriges a ella con una palabra más en ese tono, esta será la última comida que tengas en esta mesa. Drago no respondió. Se quedó mirando a Kyle con esa expresión de alguien que está recalculando. Y había algo en sus ojos, bajo el encanto y la arrogancia, que parecía genuinamente sorprendido, como si no esperara que el límite existiera, como si hubiera apostado a que no existía. Lev empezó a recoger las copas con una dedicación que parecía una penitencia. Después de la cena, fui a mi habitación. Kyle apareció 10 minutos después y cerró la puerta tras de sí. Estaba de pie cerca de la ventana. Sicilia afuera estaba oscura y tranquila, el tipo de paisaje que parece no tener ninguna prisa. Y cuando me giré para mirarlo, lo que vi en su cara me desarmó antes de cualquier palabra. No era ira. Me había preparado para la ira, para la versión controlada y elegante de ella que usaba cuando quería dejar claro que estaba insatisfecho. Pero lo que había en su cara no era eso. Era otra cosa, más profunda, más incómoda para él que cualquier ira. Era miedo. Sé que estás enfadada conmigo, dijo con una voz que había perdido su capa pulida. Por traerte aquí sin avisar. Por intentar controlar a dónde vas. Por tratar esto como si no tuvieras una opinión sobre tu propia vida. Lo sé. Se quedó en el centro de la habitación sin acercarse, con esa postura que se mantenía erguida, pero que había perdido su rigidez habitual. Pero Drago Vital ha pasado 15 años intentando encontrar una debilidad en mí que funcione. Y tú eres la primera cosa real que he tenido en mucho tiempo, Vesper. La primera. Y la idea de que pudiera usar eso. Se detuvo. Se pasó la mano por el pelo, un gesto que nunca le había visto, pequeño y completamente humano. Y se quedó en silencio un segundo, que tenía demasiado peso para su tamaño. Crucé la habitación. No dije nada. Solo fui hacia él, puse mi mano en el centro de su pecho y lo sentí respirar por un momento. El ritmo ligeramente alterado de lo normal, la tensión en los músculos bajo su camisa, y comprendí con esa claridad que a veces llega sin avisar que había estado huyendo de algo que nunca tuvo la más mínima intención de hacerme daño. No dije nada de eso en voz alta. Todavía no. Había cosas que necesitaban ser sentidas antes de ser nombradas. Y había aprendido en los últimos días que algunas verdades se mantienen más enteras cuando las llevas un poco antes de entregarlas. Pero me quedé allí, con la mano en su pecho, sintiendo su corazón más rápido de lo que debería, y no me moví. Cubrió mi mano con la suya sin decir nada. Ninguna regla en el mundo habría resistido eso. Al día siguiente, Kyle convocó a Drago a una reunión privada. Yo no estuve presente, pero Lev me contó después, con la economía de palabras que era su forma natural de comunicación, que había durado 11 minutos. Que Kyle había expuesto con la precisión de quien prepara cada frase por qué Vesper Adler no era una moneda de cambio, no era un elemento de acuerdo y no era una opción en ninguna ecuación que involucrara a la familia Vital ahora o en cualquier otro momento. Que Drago había intentado discutir una vez, que Kyle había respondido con dos frases que Lev no repitió, pero que claramente habían cerrado el tema. Que Drago se había ido de la sala enfadado, pero se había ido. Esa tarde, Kyle me encontró en el pasillo del ala este y caminó a mi lado en silencio unos pasos antes de hablar. Quiero que seas mi novia, dijo sin preámbulos, sin preparación, sin ninguna floritura que la frase podría haber tenido si fuera otro tipo de persona. Dejé de caminar. ¿Es así como siempre consigues novias? Pregunté sin preguntar. No suelo tener novias. Lo miré. Me devolvió la mirada con esa misma expresión de siempre. Cerrada. Imposible. Pero había algo en sus ojos que estaba empezando a aprender a leer.
algo que solo aparecía en momentos en que había renunciado al control el tiempo suficiente para que yo viera lo que había debajo. Me reí. Él no se rió, pero sus ojos hicieron algo que nunca les había visto hacer antes. Algo que aún no tenía nombre, pero que sabía que aprendería. Su habitación en la mansión tenía paredes de piedra antigua y una amplia ventana que daba a las colinas. Y Sicilia afuera estaba oscura y hermosa de esa manera que solo las cosas muy antiguas pueden ser. Cerró la puerta con un suave clic que pareció resonar más fuerte de lo que debería. Estaba de pie en el centro de la habitación, todavía con ese remanente de tensión circulando por mi cuerpo. No era ira, era todo lo que había pasado en los últimos días, todavía hirviendo bajo mi piel, sin ningún lugar a donde ir. Cuando cruzó el espacio entre nosotros, no había prisa en sus pasos. Nunca había prisa en él. Solo había esa certeza tranquila y absoluta que ya conocía demasiado bien. Y esta vez no intenté resistirme. Cuando puso sus manos en mi cara, exactamente como en el ascensor, su pulgar deslizándose lentamente bajo mi barbilla y sus dedos asentándose a lo largo de la línea de mi mandíbula, sentí la temperatura de su piel contra la mía, caliente, casi febril, y pensé, completamente irracionalmente, que ya no había punto de retorno, que probablemente no lo había habido desde el día en que me desmayé en la oficina y me desperté con él sentado a 4 metros, preguntando con esa voz tranquila si quería agua. Me besó lentamente, más lento que cualquier vez anterior, con esa paciencia devastadora que era su marca, registrada porque daba tiempo para que sintiera cada detalle. El ligero roce de los labios, la forma en que inclinó mi cabeza exactamente como quería, la forma en que su respiración se mezclaba con la mía. Sus manos descendieron por mis hombros, trazaron mi cintura y me acercaron con una firmeza tranquila, sin necesidad de fuerza. Yo ya iba en esa dirección antes de que él siquiera lo pidiera. Vesper, murmuró cerca de mi oído, su voz despojada de su habitual capa pulida. Era la versión cruda de él, y por eso sonaba aún más peligrosa. Fue todo lo que pude responder. Un sonido bajo, casi un gemido, completamente humillante, completamente honesto. Desabrochó el primer botón de mi blusa con una calma casi cruel, deliberada, precisa, sin ninguna prisa. La tela se abrió lentamente, revelando un trozo de mi piel. El aire fresco de la noche siciliana tocó mi clavícula como un contraste frío con el calor de sus manos, que eran grandes, cálidas y descendían con una atención meticulosa que hacía imposible pensar en más de una cosa a la vez. El segundo botón se dio, luego el tercero. Cada movimiento era lento, intencionado. Sus dedos rozaron la piel recién expuesta, trazando líneas ligeras que hicieron que mis nervios se despertaran de golpe. Cuando la blusa finalmente se abrió por completo, deslizó sus manos dentro de la tela, apoyando las palmas en mis costillas, moviéndose lentamente hacia arriba hasta sentir el volumen de mis pechos sobre mi sujetador. Su pulgar rozó el pezón todavía cubierto, un toque ligero que aún así me arrancó un suspiro tembloroso. Le saqué la camisa de los pantalones con menos elegancia de la que él había demostrado, lo que hizo un sonido ligeramente cómico. Y se detuvo medio segundo con algo en los ojos que era lo más parecido a una sonrisa que le había visto en semanas. No en los labios, solo en los ojos. Esa versión interna que no dejaba salir por completo. «Puedo ayudar», dijo. «Lo tengo», dije. Me dejó, pero sus manos fueron a mi cintura de todos modos, guiando sin mandar. Y cuando me tumbó en la cama con ese peso controlado sobre mí, sus brazos soportando su propio cuerpo, toda su atención en mí con esa cualidad de concentración absoluta que tenía para todo lo que consideraba importante, comprendí que esto también era algo que consideraba importante. Se detuvo un momento, su cara a centímetros de la mía, su respiración más pesada de lo normal, pero sus ojos completamente presentes, completamente claros. Ese día en la oficina, dijo con la voz lo suficientemente baja como para parecer algo dicho solo para mí, aunque no había nadie más en la habitación, cuando te reíste en el pasillo con alguien del equipo. Yo estaba en el despacho.
La puerta entreabierta. Me quedé escuchando unos 3 minutos sin darme cuenta. Una pausa. Ahí fue cuando lo supe. Lo miré. Había algo en esa revelación, pequeña, precisa, completamente despojada de drama, que llegaba de una manera diferente a cualquier cosa que hubiera dicho antes, porque no se trataba de deseo, se trataba de risa, se trataba del momento más banal y más real entre nosotros, mucho antes de cualquier beso, mucho antes del ascensor y la cena en Sicilia. Deberías haber dicho algo, dije. Lo sé. Descendió para besarme de nuevo, y esta vez había algo diferente en la calidad del beso. Más profundo, sin la contención anterior, como una puerta que finalmente se abría del todo. Lo estoy diciendo ahora. Su boca encontró la mía con una presión que se intensificó gradualmente, como si cada segundo fuera un descubrimiento. Su lengua se deslizó contra la mía en un ritmo lento, casi perezoso, que contrastaba devastadoramente con la urgencia que sentía en sus manos, ahuecando mi cara. Fue un beso pausado, profundo y deliberado, deshaciéndome más completamente de lo que cualquier toque apresurado podría haberlo hecho. Lo atraje por la nuca, los dedos enredándose en su pelo, y él respondió profundizando aún más el beso. Por un instante, toda la habitación se desvaneció. Todo lo que quedaba era el calor de su boca, el ritmo de su aliento y la sensación de ser completamente reclamada. Cuando bajó, fue con una lentitud tortuosa y deliciosa. Sus labios primero rozaron mi cuello, dejando un rastro de presión caliente y húmeda. Sentí sus dientes rozar ligeramente la piel sensible, una sutil advertencia que hizo que todo mi cuerpo respondiera con un profundo escalofrío. Descendió más allá de mi clavícula, trazando el centro de mi pecho con besos que parecían grabar su presencia en cada centímetro. Mi vientre fue lo siguiente, y cada toque fue intencionado, como si estuviera mapeando un territorio que pretendía conocer de memoria. Mis manos estaban perdidas en su pelo, y mi respiración ya se había vuelto irregular y entrecortada para cuando llegó a mis caderas. Me miró entonces, sus ojos oscuros e intensos buscando confirmación. No necesité decir ni una sola palabra. El sí estaba escrito en todo mi cuerpo, en la forma en que mis dedos se apretaron ligeramente contra la parte posterior de su cuello, en la forma en que mi mirada sostuvo la suya. Cuando su boca finalmente se cerró sobre mi parte más íntima, fue con una precisión que me arrancó un suspiro tembloroso. Apreté los ojos, los dedos se enroscaron en la sábana. Aprendió mi cuerpo con una velocidad casi injusta. O quizás ya lo conocía íntimamente, lo que era aún más devastador. Su lengua se movió con una paciencia cruel, encontrando el ritmo exacto, la presión perfecta. El calor húmedo se concentró exactamente donde más lo necesitaba. Cada movimiento era deliberado, sin prisas, como si quisiera saborear mi rendición. Arqueé la espalda involuntariamente, y él, con la palma de la mano plana contra mi abdomen, me mantuvo firmemente en mi sitio con una fuerza delicada. No me permitió escapar de la intensidad. Continuó implacable en su dulzura, hasta que mis piernas temblaron, hasta que los sonidos que escapaban de mi garganta perdieron cualquier vestigio de control, hasta que estuve al borde de deshacerme. Y entonces, en el momento más cruel y perfecto, se detuvo. Volvió a subir por mi cuerpo con esa misma lentitud deliberada y se posicionó sobre mí. La entrada fue lenta, casi reverente. Cada centímetro fue una sensación plena, registrada con una intensidad que exigía que mi cuerpo se abriera y se ajustara a él. Fue un llenado completo, un encaje tan perfecto que no quedaba espacio para nada más. Cuando finalmente llegó al fondo y se detuvo, solo respirando con la frente apoyada en la mía, sentí que él también luchaba por mantener el control. El momento fue casi sagrado en su intimidad. Entonces empezó a moverse. Lo que empezó como algo controlado y medido fue perdiendo gradualmente sus bordes. El ritmo se profundizó, alimentado por la urgencia que crecía en ambos. Mis piernas se envolvieron a su alrededor, atrayéndolo más profundamente con cada embestida. Los sonidos de la habitación, nuestras respiraciones entrelazadas,
El ligero crujido de la cama, los bajos gemidos que ninguno de los dos podía contener ya, se convirtieron en la única realidad existente. El clímax me encontró como una ola que no pide permiso. Empezó en el punto exacto donde nuestros cuerpos se unían y se expandió en oleadas crecientes, invadiendo cada nervio, cada pensamiento. Cerré los ojos, abandoné cualquier resto de control y me rompí por completo en sus brazos. Siguió moviéndose a través de mi placer, sosteniéndome firmemente, prolongando cada temblor. Solo cuando sentí su cuerpo tensarse contra el mío, su frente todavía presionada contra la mía, y un último movimiento profundo y posesivo, se rindió también, encontrando su propia liberación en el mismo abismo que yo. Nos quedamos en silencio. La habitación volvió lentamente. Me dormí en sus brazos. La noche era tranquila. Fuera, Cecilia dormía bajo un manto oscuro y hermoso, y había algo en esa quietud que parecía resolverlo todo, como si el propio aire supiera que todas las tensiones habían encontrado finalmente el lugar donde debían descansar. Antes de rendirme por completo al sueño, un pequeño recuerdo, casi insignificante, afloró en mi mente. La noche que llegamos a la mansión, Sabio Greco se había despedido de mí en el pasillo con ese portugués fluido y su habitual sonrisa calculada, bienvenida a la familia, Vesper. En ese momento lo había interpretado como un gesto amable, solo la forma formal y elegante en que un hombre como él daba las buenas noches. Pero ahora, envuelta en el silencio de la noche y el peso reconfortante del brazo de Kyle sobre mi cuerpo, esa frase resonaba de forma diferente, más profunda, más cargada. No había dicho, bienvenida a la mansión. No había dicho, bienvenida a Sicilia. Dijo, bienvenida a la familia. Sonreí para mis adentros en la oscuridad, pensando que era solo su forma tradicional de hablar. Cerré los ojos y dejé que el agotamiento me arrastrara como una corriente cálida y agradable. Kyle respiraba lentamente a mi lado, su pecho subiendo y bajando en un ritmo tranquilo y pesado de sueño. El calor de su cuerpo contra mi espalda era como una manta viva, familiar y segura. Su aroma, una sutil mezcla de cuero, sal y algo únicamente suyo, me envolvía por completo. Todo estaba bien. Por primera vez en mucho tiempo, me permití creerlo de verdad. No sabía en ese momento cuánto peso llevaba esa simple frase. No sabía que en el mundo de los Greco, la palabra familia nunca se decía a la ligera. No era mera amabilidad, no era cortesía vacía, era una sentencia. Y yo, sin darme cuenta, acababa de aceptarla. Fuera, el ligero viento de la noche siciliana hacía susurrar las hojas de los olivos contra la ventana, un sonido casi imperceptible, casi dulce, casi como una advertencia. Kyle murmuró algo ininteligible en sueños y me acercó aún más, hundiendo la nariz en la curva de mi cuello. Suspiré, feliz, y me rendí a su calor. Mañana le preguntaría el verdadero significado de esas palabras. Mañana, pero el mañana aún no lo sabía, llegaría cargado de sombras que ni siquiera los fuertes brazos de Kyle podrían mantener completamente a raya. Por ahora, dormí y soñé con Olivos susurrando secretos que aún no estaba preparada para entender. Aquilena, con esto termina el libro 1 y ya he terminado el libro 2. Puedes acceder a él por una tarifa muy pequeña. La ceremonia de sucesión duró 40 minutos. Había firmado los documentos, saludado a los hombres adecuados, dicho las palabras que había que decir, todo dentro del plan. Miré el lugar donde Vesper estaba sentada. La silla estaba vacía. Pensé que había salido un momento. Le pedí a Lev que fuera a comprobarlo. Volvió 2 minutos después con una expresión que nunca le había visto en la cara. Y entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje sin remitente. Una foto. Vesper, con los ojos cerrados, inmóvil en una habitación que no reconocí, y 3 palabras debajo, elige lo que importa. Como puedes ver, eso fue solo una pequeña muestra del libro 2. Para ver la versión completa sin censura, solo tienes que hacer clic en el primer enlace del comentario fijado. Te veré al otro lado en solo unos segundos. Solo un recordatorio,
Haz clic en ese primer enlace en los comentarios y el libro 2 completo, sin anuncios y sin interrupciones, te estará esperando. Es así de simple. Me está encantando trabajar en el libro 2. Y como a ustedes también les está encantando, les prometo que habrá más. Aquí es donde encontrarás historias que se ponen aún más picantes. Verdadero romance oscuro. Y como esta versión es mucho más picante, el video no sería bien recibido públicamente en YouTube. Este espacio privado es donde realmente puedo mostrar mi verdadera esencia y donde me siento libre para hacer mi mejor trabajo para todos ustedes. Ten en cuenta que el canal ha sido desmonetizado, así que esta es una forma de mantener a mi equipo unido y seguir trayéndoles historias de alta calidad. Pronto tendré aún más actualizaciones para ustedes. Te estaré esperando en ese primer enlace en el comentario fijado. Lamentablemente, muchas personas han estado descargando nuestro audio, copiando efectivamente toda la historia y simplemente volviéndola a publicar en YouTube. Si quieres ver la historia original y ser el primero en recibir las siguientes, busca mis historias por Lena en YouTube para obtener el mejor contenido de romance oscuro. Recuerda que el canal oficial es Mis Historias por Lena en YouTube. Te estaré esperando allí.